Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Son ya las 7 de la mañana, estamos ya preparados para levantar las persianas, para poner las calles. Algunos llevamos un par de horitas largas pedaleando y mirando al frente, donde hoy nos topamos directamente con Donald Trump. La expectación era máxima. Discurso esta noche en horario estelar ante la nación. El equipo de comunicación del presidente tenía preparadas unas cuantas diapositivas para destacar los logros del primer año de mandato del republicano, que, consciente de las limitaciones de tiempo, ha leído su discurso a un ritmo inusualmente rápido y algo apresurado. Pero ¿qué ha dicho Donald Trump? Comenzaba su discurso destacando sus logros y atacando a los migrantes y también al sistema político anterior. En los últimos 11 meses hemos traído más cambios positivos a Washington que cualquier otra administración en la historia de Estados Unidos. Cuando asumí el cargo, la inflación era la peor en 48 años y algunos dirán que en la historia de nuestro país inundaron sus ciudades y pueblos con inmigrantes ilegales y diezmaron sus ahorros. El mandatario asegura haber conseguido un boom económico jamás visto. Ha hecho oídos sordos a las encuestas que muestran un creciente descontento entre los ciudadanos y en su discurso se ha elogiado a sí mismo. Ha destacado que los salarios están subiendo más rápido que la inflación y que los precios de muchos servicios y productos se han reducido. Nunca antes se había visto una bajada tan rápida y tan pronunciada de los precios y aún no ha terminado. Nadie puede creer lo que está pasando aquí, pero algunos de los esfuerzos que estamos realizando se verán reflejados en sus carteras y cuentas bancarias en el nuevo año. Tras años de caída récord de los ingresos, nuestras políticas están impulsando el salario neto a un ritmo histórico. El presidente de Estados Unidos también ha prometido anunciar al próximo presidente de la Reserva Federal en los próximos días. En 11 meses ya hemos reducido ese costo anual en $3.000 y va a bajar mucho más. Esperen a ver, las cifras van a ser impactantes y pronto anunciaré a nuestro próximo presidente de la Reserva Federal, alguien que cree en una bajada considerable de los tipos de interés y los pagos hipotecarios bajarán aún más a principios del nuevo año y lo verán en este nuevo año. Anunciaré algunos de los planes de reforma de la vivienda más agresivos de la historia de Estados Unidos. Donald Trump ha anunciado que más de 1.450.000 militares recibirán un pago de $1.776 antes de Navidad. Ha descrito la iniciativa como un dividendo guerrero vinculado a la fundación de la nación en 1776 y ha dicho que los cheques ya se están distribuyendo. Trump dice que en un año abrirá 1.600 plantas de generación eléctrica y del sistema sanitario. Asegura que el actual es inasequible, por lo que ha prometido reformas sanitarias y también de vivienda asequible. Ha ligado Trump sus éxitos económicos a los esfuerzos para frenar la inmigración ilegal. Ha repetido que ha puesto fin a 8 guerras desde que volvió al cargo, pero sin embargo ni una palabra a la campaña militar más cercana. Silencio rotundo sobre Venezuela, ni una mención a la tensión creciente con Nicolás Maduro. Esto en Estados Unidos. Aquí en Europa tenemos cumbre para decidir el futuro de Europa y la paz en Ucrania. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea buscan usar los activos inmovilizados de Rusia para financiar a Kiev. Los 27 van a tratar hoy de convencer a Bélgica, que tiene la mayoría de los activos, y exige mutualizar la responsabilidad, convencerla para usar activos rusos en favor de Ucrania. En su intervención ante el Pleno de Estrasburgo, la presidenta de la Comisión Europea insistía ayer en que es Europa quien debe, con total independencia, tomar sus propias decisiones. Ninguno de nosotros debería sorprenderse por lo que otros dicen sobre Europa, pero permitidme decir esto. No sería la primera vez que se demuestra que las suposiciones sobre Europa están desfasadas. No sería la primera vez que nos damos cuenta de que el orden mundial posterior a la guerra está cambiando más allá de lo reconocible. La opción preferida para financiar Kiev es utilizar los activos rusos congelados e inmovilizarlos de forma indefinida para asegurar una paz real. La jefa del Ejecutivo Europeo ha hecho referencia a los ataques de Estados Unidos a Europa recogidos en su estrategia de seguridad nacional, apuntando a que este documento es un mero reflejo de la realidad. Estados Unidos y Europa pierden peso en el laberinto mundial ante el auge de China. En esta cumbre de hoy, en Berlín, habrá una ausencia, la de Pedro Sánchez. No estará ni presencial ni telemáticamente. Sin
Sí estarán Merz, Meloni, Macron. Sánchez es el único presidente de una gran economía que no estará en esta cita clave para la paz en Ucrania y el futuro de Europa. Se vuelven a evidenciar, por lo tanto, que España está totalmente fuera de las decisiones de la Unión. Como digo, sí que estarán también los primeros ministros de Noruega, de Suecia, Polonia, Países Bajos. Ayer mismamente Meloni insistía en que Rusia debe ser el principal contribuyente a la reconstrucción de Kiev. Italia obviamente considera sacrosanto el principio de que Rusia debe ser el principal contribuyente a la reconstrucción de la nación que atacó, pero este resultado debe lograrse con una base jurídica sólida. También pretendemos aclarar los posibles riesgos asociados al uso propuesto de la liquidez generada por la inmovilización de activos, en particular y los relacionados con represalias, reputaciones o consiguientes cargas. Bueno, esto es la agenda geopolítica muy intensa en el día de hoy. Es un jueves clave, pero por la parte de la macro y de los bancos centrales, lo mismo. Hoy se reúnen Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, y lo hacen tras los datos de inflación que ayer conocimos en la eurozona y en el Reino Unido. Hoy, además, Rubén Gil, comienza la reunión de 2 días del Banco de Japón. Así es, buenos días. Y la situación ahora mismo parece la siguiente. Se da por hecho que el Banco Central Europeo va a mantener los tipos de interés, que el Banco de Inglaterra podría bajarlos y que el Banco de Japón muy posiblemente los suba mañana viernes. Esos son los pronósticos que dan por hecho que Christine Lagarde no va a mover ficha este jueves en la última reunión del año y que va a dejar el precio del dinero en el 2% en Europa, tal y como ya hiciera en el encuentro celebrado en el mes de octubre. Distinto parece el escenario en Reino Unido, donde el Banco de Inglaterra podría bajar las tasas al 3,75%, desde el 4% en el que están y en el que sería su cuarto recorte de 2025. La situaría además en su nivel más bajo en casi 3 años. El motivo es la desaceleración de la economía británica y también la desaceleración de la inflación, que aunque sigue siendo alta, se frenó ayer en Reino Unido hasta el 3,2% en noviembre, frente al 3,6% del mes anterior. La decisión de hoy, en la que el voto del gobernador Andrew Bailey podría ser decisivo en un Banco de Inglaterra dividido, va a indicar si el organismo se acerca ya al final de su ciclo de recortes de tipos o si prepara nuevas medidas el próximo año, cuando los analistas descuentan solo un recorte de tipos adicional. Alberto Matellán es director general de la financiera responsable. Es una cifra mejor de lo previsto, pero insisto, sigue por encima del 3. Entonces, sigue siendo una inflación problemática. Y a esto se unen 2 cosas. Se une que el crecimiento es muy débil y se une que el hecho de que la inflación baje tan rápido, si se confirma la tendencia que no lo sabemos todavía, podría volverse un problema en sentido contrario. Pues estos 2 últimos elementos justifican alguna bajada, como se espera, efectivamente, y creo que posiblemente habrá alguna más, porque esta combinación de riesgos va a continuar. Bancos centrales que están marcando la recta final de este año y también cifras de inflación. Hoy tendremos IPC por fin en Estados Unidos. El IBEX 35 intentará además el asalto de nuevo a los 17.000. Bolsa española que abre hoy desde los 16.938 puntos tras subir este miércoles un tímido 0,09%. Los futuros ahora mismo los tenemos con signo mixto. En Estados Unidos está cayendo el futuro del Dow Jones un 0,07%, sube el futuro del S&P 500 un 0,16% y sube casi medio punto el futuro del Nasdaq un 0,42%. En rojo de momento los futuros en Europa, cayendo el futuro del DAX un 0,1% y el futuro del Eurostock 50 también con caídas en ese porcentaje del 0,09%. Todo ello después de que anoche Wall Street cerrará con caídas. El S&P 500 sumaba su cuarta jornada de recortes consecutiva y el Nasdaq perdía casi un 2%, lastrado entre otros valores por Oracle, que se hundía más de un 5% tras conocerse que Blue Owl Capital, su principal socio financiero para construir un nuevo centro de datos en Michigan, había decidido no respaldar el proyecto valorado en $10.000 millones. En las bolsas asiáticas, lo que tenemos esta mañana, también signo mixto, subida muy tímida en Shanghái del 0,25%, recortes para el Hansen de Hong Kong, que se deja un 0,51%, caídas para el Nikkei de Tokio, abajo un 0,86%, y también números rojos, la plaza que más se deja esta mañana, el Kospi surcoreano, que está cediendo un 1,24%, y ojo porque está a punto de perder los 4.000 puntos. Pero como bien señalas, el foco puesto hoy en la inflación en Estados Unidos, 2:30 de la tarde, vuelta a la normalidad
normalidad, la Oficina de Estadísticas Laborales va a publicar los datos de IPC del mes de noviembre. Son los primeros tras el cierre federal que hicieron imposible tener los datos del mes de octubre, así que la última referencia que tenemos sobre la mesa es la del mes de septiembre, con unos precios entonces en el 2,9%. Los inversores pendientes también hoy de los resultados empresariales, turno para Nike y FedEx, que van a presentar cuentas al cierre del mercado, y la atención puesta un día más en el precio del petróleo, que está subiendo hoy en medio del aumento de las tensiones geopolíticas, muy pendientes de Venezuela y muy pendientes de Rusia. Futuro del West Texas avanzando un 1%, cotizando los $56,38. Sube también el futuro del Brent casi un 1%, un 0,89%, y está por encima de esa barrera de los $60, en 60,21 ahora mismo. En otro orden de materias, tenemos al oro recortando esta mañana un 0,23%, $4.363 la onza. Retrocede también desde máximos la plata. Está cotizando todavía por encima de esa barrera de $66 ahora mismo, 66,43. Si miramos a las divisas, muy pendientes hoy de los bancos centrales, vemos como el euro sube ligeramente frente al dólar, se sitúa en 1,1745 unidades, y caída de la libra frente al dólar, está en 1,33, anticipándose el recorte de tipos por parte del Banco de Inglaterra. Y terminamos el repaso al tiempo real con el Bitcoin, caída para la criptomoneda de referencia, 0,26% bajo, $86.547. A todo esto le sumamos una guinda. OpenAI habría mantenido conversaciones preliminares con varios inversores para explorar una ronda de financiación que podría situar su valoración en torno a $750.000 millones. Roberto Sol, buenos días. Buenos días, así lo publica The Information. El creador del ChatGPT podría llegar a captar hasta 100.000 millones en lo que sería una de las mayores operaciones de financiación de la historia del sector tecnológico. De confirmarse, esta valoración supondría un aumento cercano al 50% respecto a los 500.000 millones estimados el pasado mes de octubre, tras una venta de acciones por parte de empleados actuales y antiguos. El movimiento refleja el fuerte interés del mercado por la inteligencia artificial y el papel central de OpenAI en esa carrera tecnológica. Venezuela rechaza la guerra con Estados Unidos y defiende el comercio del petróleo. El presidente venezolano Nicolás Maduro promete seguir cumpliendo con las exportaciones petroleras tras el anuncio de Donald Trump de bloquear a todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano. Estamos en nuestra tierra, estamos en nuestro derecho y estamos defendiendo lo más sagrado que tiene un país, el derecho al futuro de sus niños, de sus niñas, de sus familias y de su pueblo. Guerra, hemos dicho que no. En Estados Unidos, la inmensa mayoría de la población está en contra de cualquier intervención militar. Que se acabe el intervencionismo, dice en Estados Unidos. Estados Unidos aprueba la mayor venta de armas de la historia a Taiwán, mientras aumentan las tensiones en la isla. Se trata de un paquete de $11.000 millones, mientras la isla enfrenta crecientes amenazas de China y ha sido objeto de tensiones diplomáticas entre Beijing y Tokio. El Ministerio de Defensa de Taiwán señala que la venta, que incluye sistemas de artillería, misiles antitanque, así como repuestos para helicópteros y misiles antibuque, y se enmarca en el presupuesto de defensa suplementario de $40.000 millones anunciado por el presidente Lai Ching-te en noviembre. Y el enviado de Putin viaja a Miami para negociar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania. Kirill Dmitriev, enviado del presidente ruso Vladimir Putin, viajará este fin de semana a Miami para reunirse con funcionarios estadounidenses, según la agencia Axios. Está previsto que mantenga encuentros con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Todo ello después de que ayer Vladimir cargara contra Europa y amenazara con ocupar más territorios ucranianos. Los lacayos europeos se sumaron inmediatamente a esta labor, la anterior de la administración estadounidense, con la esperanza de sacar provecho del colapso de nuestro país. El presidente de Brasil, Lula da Silva, lanza un ultimátum a la Unión Europea para que firme el acuerdo de Mercosur. Lula carga contra Francia e Italia por sus reticencias a 3 días de la cumbre donde iba a firmarse el pacto tras 26 años de negociaciones. Hoy los sindicatos agrícolas franceses han llamado a bloquear a Francia para impedir la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Dudas también por parte de la ministra italiana Giorgia Meloni.
que el acuerdo debe ser positivo para todos los sectores y que por lo tanto es necesario responder en particular a las preocupaciones de nuestros agricultores. Por lo tanto, en los últimos meses hemos trabajado intensamente con la Comisión. Hemos logrado avances, en particular en la introducción del mecanismo de salvaguardia específico, un fondo de compensación adecuado al que recurrir en caso de necesidad. Todas estas medidas, aunque se han presentado, aún no están totalmente formalizadas y por lo tanto consideramos que firmar el acuerdo los próximos días es prematuro. Riteniamo quindi che firmare l'accordo nei prossimi giorni, come è stato ipotizzato, sia ancora prematuro. Ante esta situación, Bruselas ha acordado una serie de salvaguardias para proteger a los agricultores en el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Y ya en casa, dos asuntos. Pedro Sánchez critica la decisión de Bruselas de que se puedan seguir vendiendo coches de combustión más allá de 2035. Mientras el sector automovilístico celebra la prórroga de Bruselas, el presidente del Gobierno califica como un error la propuesta de la Comisión Europea de retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y autorizar, en su lugar, una producción limitada de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones. En definitiva, lo que quiero decir es que proteger el clima significa proteger la prosperidad, proteger el empleo, proteger las infraestructuras. Y lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad. Y Telefónica presenta la última oferta del ERE, expediente de regulación de empleo, a los sindicatos. Afectará a más de 4.000 trabajadores, un 25% menos de las salidas previstas inicialmente. El ajuste tendrá un coste de unos 1.750 millones de euros para la compañía. Además, Telefónica es noticia porque después de 40 años ha dejado de cotizar en la bolsa de Nueva York y cotizará en el Euronext de Dublín.